Fue un amplio intercambio sobre los temas relacionados a la publicidad de ANCAP. El diputado denunciante y el presidente de la comisión hicieron varias preguntas, todos los integrantes hicieron. Dejamos bien claro que no existe ninguna relación entre la contratación de publicidad por parte de ANCAP y la campaña electoral de la lista 711, no hay ninguna vinculación, a pesar de que las preguntas estuvieron centradas en ese tema en buena medida. El proceso de adjudicación de la empresa de publicidad ha sido analizado por la Comisión Investigadora del Senado, ha estado en consideración de la justicia, está siendo analizado aquí. A nosotros nos deja absoluta tranquilidad porque se hizo todo en base a derecho y a, lo que rige, y a las normas que rigen la contratación pública, tal como lo recomendaron los servicios jurídicos de ANCAP en su momento. Se habla de contratación de personal a través de la agencia de la 10 para actividades que no eran, o sea, que eran, por ejemplo, para 2030. Sí, no, pero yo lo descarto a eso porque efectivamente la 10 no tuvo absolutamente nada que ver con la campaña electoral de la 711. ¿Y la contratación justamente de esta empresa, en su momento por parte del directorio de ANCAP, había sido una decisión suya personal o el directorio le había acompañado? Fue una decisión de una comisión adjudicataria que se había creado. La comisión adjudicataria recomienda la contratación de esta empresa, los servicios jurídicos respaldan esa contratación, hay una observación del Tribunal de Cuentas, los servicios jurídicos recomiendan levantar la observación del tribunal y seguir adelante con la adjudicación, y así se hizo. Y el Tribunal de Cuentas informa de esto a la Asamblea General y fue además votado por el conjunto del directorio. Fue por unanimidad que se adjudicó la licitación para la contratación de la empresa de publicidad, con la participación de los integrantes del directorio de la oposición en ese momento, que estaban en el directorio y también votaron. ¿Cómo explica usted justamente que no hay relación entre el señor Álvarez, el señor de León, la lista 711 y justamente la contratación de la empresa de publicidad La 10? ¿Cómo es la explicación que usted hace? La 10 no tuvo ninguna participación en la campaña electoral de la 711, ninguna participación. ¿Más allá del relacionamiento que haya entre Álvarez y de León? Claro, yo incluso lo dije hoy en la comisión, algunos de los integrantes de las otras empresas de publicidad que estaban en la licitación, los conozco personalmente, algunos de ellos incluso trabajaron después directamente en la campaña electoral del Frente Amplio, pero y con el señor Álvarez yo no tenía ningún tipo de relación, así que lo dejo bien claro porque es una de las fábulas más que se han inventado a lo largo de estos últimos meses. Tengo absoluta tranquilidad con el financiamiento de la campaña electoral de la 711. La 711 fue de los primeros grupos políticos que publicaron y entregaron a la Corte Electoral su informe sobre financiamiento y gastos de la campaña, como otros grupos y sectores políticos no lo hicieron. Nosotros lo hicimos y es público y ustedes pueden acceder cuando quieran. Le preguntamos también por la contribución del ciudadano paraguayo, inversor. Sí, no estaba dentro del tema, pero igual acepté hablar del tema porque no tengo ninguna preocupación sobre esto y es absolutamente transparente. Hay una empresa que hizo un aporte a la campaña electoral en julio del año 2014 y había hecho un aporte en noviembre del año 2013. En la Corte Electoral, esos dos aportes están informados tanto en el libro de cuentas de la 711 que se presenta a la Corte Electoral, como también en el informe de financiamiento de la campaña que se presenta después. No hay ningún misterio como ocurre con otras empresas que han financiado a grupos políticos. En este caso, en total, entre los dos, un aporte de $30.000 en noviembre del año 2013, cuando la campaña electoral no se había iniciado, y un aporte de 37, más o menos, $37.000, $36.000 en el año 2014, en plena campaña electoral, que es el que cuenta en el informe que se hace sobre los financiamientos de campaña. ¿Pero hay una diferencia entre lo que él declaró públicamente que aportó y en lo que finalmente quedó registrado como aporte? El informe, él dice que hizo un aporte de $67.000 en dos partes, y es exactamente lo que pasó. O sea, es justo eso. Hizo un aporte de 30 primero, fuera de la campaña, y un aporte de 37. Claro, pero hay informes periodísticos que señalan que usted declaró solamente los 37. Sí, porque en el informe de la campaña, que es lo que se publica, que es el informe de campaña,
son los aportes después que están electos los candidatos a la presidencia de la República. Es cuando empieza la campaña electoral. A partir de ahí es cuando hay que publicar los informes el informe de financiamiento de la campaña. Por lo tanto, el aporte de los 37 es el que entra dentro de ese informe. El otro aporte de 30 está en el libro de cuenta de la 711, que igual es de libre acceso para la Corte Electoral. Hubo una frase que en su momento también generó cuestionamientos, que fue el Uruguay que queremos, que fue utilizada por su sector. Sí, hoy también lo discutimos, se lo planteamos porque me lo plantearon, nunca fue el eslogan de la campaña de ANCAP, incluso le hice notar al señor miembro denunciante, Peña, que el sector del senador Amorín utilizó el Uruguay que queremos como eslogan de su campaña electoral también. ¿Y eso fue antes eso consta en las publicaciones de prensa de febrero del año 2014. Ustedes van a las publicaciones de prensa de febrero del 2014, van a ver que la campaña electoral de Amorín, el eslogan que utilizó es el Uruguay que queremos. Igual que lo usó la 711, porque el eslogan de ANCAP era otro, decía se mueve ANCAP, se mueve el Uruguay, y no tenía nada que ver con el Uruguay que queremos. De hecho, además, la mención a Uruguay 2030 no tiene absolutamente que ver con la lista 711. O sea, Uruguay 2030 fue un centro de estudios estratégicos en el que participaron gente de distintos sectores políticos. ¿Reconoce que la 10 participó de la campaña de la 2030? No participó. Sentí que usted dijo recién que estaba estudiando. ¿Está retomando los estudios o simplemente está dedicándose? En general estoy estudiando. Creo que es importante estudiar toda la situación, los temas, la situación económica, estudio de todo. ¿Se está preparando políticamente para algo puntual? Y yo aspiro a seguir trabajando políticamente para que el Frente Amplio siga siendo gobierno en el Uruguay y poder, dentro del Frente Amplio, tener una propuesta que fortalezca la opción de gobierno. No estoy pensando en ser candidato común del Frente Amplio, por supuesto, estoy pensando en cómo desde mi grupo político ayudo a que eso sea posible. ¿Va a encabezar la lista del Senado? Pienso que sí, si mis compañeros están de acuerdo, sí. Y esta situación concreta que se está dando de violencia contra la mujer me tiene muy preocupado, porque más allá de que hay que seguir trabajando a nivel legislativo, considero que debemos trabajar mucho a nivel de la sociedad para cambiar una cultura que permita la preservación de los derechos de la mujer, de los niños, de las niñas, de las nuevas generaciones, y tiene que ver con la cultura de valores que tenemos que promover. Justamente Vázquez presenta un registro de abusadores, ¿está de acuerdo con esa medida? Sí, estoy de acuerdo, creo que es poco lo que hagamos frente a una situación tan dramática, y me parece que hay que trabajar seriamente en este tema. Hoy la oposición precisamente va a hablar sobre, o va a plantear la necesidad de abrir un debate sobre la instalación de la cadena perpetua en Uruguay. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cuál sería su postura? No tengo una posición todavía, hay que estudiarlo. He escuchado muchos planteos en estos días y me parece que hay que trabajar seriamente, pero que requiere una visión del conjunto de la sociedad de esto. No es solamente con temas legislativos, tiene que ver con la educación, con la formación, penas, con la familia. Yo creo que sí, hay que endurecer penas, pero hay que trabajar a nivel del conjunto de la sociedad. ¿Cómo prevenimos la violencia a nivel de la familia y de la sociedad? Muchas veces actuamos con indiferencia, no nos metemos, dejamos pasar cuando vemos situaciones de violencia en la calle. Creo que tenemos que ser más proactivos en esto. Permítame preguntarle, la semana anterior la vicepresidenta de la República dijo que aún no le había llegado la solicitud de la renuncia suya personal del subsidio. ¿Usted renunció al subsidio? Por escrito, y la carta está presentada a la presidenta, y yo sé que la presidenta envió esa carta al Tribunal de Cuentas. ¿Por qué renunció? Porque hubo una observación del Tribunal de Cuentas y me pareció que yo no debía poner a la vicepresidenta de la República en la necesidad de tomar una decisión. Podía tomarla yo la decisión y decidir renunciar al cobro anticipado del subsidio para evitarle a la vicepresidenta de la República la situación de tener que reiterar el gasto, o no sé lo que iba a hacer, pero ya que el Tribunal de Cuentas actuó por excepción, porque no ha sido la regla, o sea, todos han cobrado el subsidio, los que lo han querido cobrar, antes y después de Sendic. Entonces, en este caso, ya que el Tribunal de Cuentas actuó y observó,
decidí renunciar al subsidio anticipado. ¿Es una decisión personal o se lo pidieron a alguien del partido? También se lo... Fue una decisión mía personal. Los integrantes de su lista justamente hablaron de cansados del manoseo. ¿Es realmente lo que siente Sendik? Yo ya me acostumbré y voy a seguir adelante. Le guste al que le guste y no le guste al que no le guste. Es un problema de que considero que para estar en política hay que estar preparado para enfrentar este tipo de situaciones. Y me estoy refiriendo a gente de todos los partidos. Yo sé que en la oposición hay gente que no me quiere y yo sé que también adentro de mi fuerza política hay gente que no me quiere y no tengo problema. Creo que lo más importante es que sigamos trabajando en función del conjunto de la sociedad que necesita que podamos seguir transformando de verdad el Uruguay. ¿General del Tribunal de Cuentas, Sendik? Estoy acostumbrado. El Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio actuó por excepción. Es el único caso en el que ha actuado. La Junta de Transparencia y Ética Pública actuó por excepción. Es el único caso en el que ha actuado. El Tribunal de Cuentas también actuó por excepción. Es el único. No me quiero hacer la víctima, pero es evidente que soy una excepción y lo termina de ratificar esta conducta del Tribunal de Cuentas. Y por eso renuncié al cobro anticipado. Usted había dicho que era hasta el 2020, ¿con qué ingresos va a vivir? Se habló de ese tema porque se posterga el tema del subsidio. Miren, cuando ustedes hagan una investigación de lo que viven todos los políticos, yo les contesto. Porque la verdad es que hay políticos que... Ustedes a mí me preguntan de qué voy a vivir, pero a otros políticos no. ¿Ustedes creen que hay políticos que pueden vivir de su sueldo y sostener el nivel de vida que tienen? ¿Hay políticos que viven de su sueldo o viven del campo que tienen de colonización? Entonces, cuando ustedes hagan esa encuesta para saber si los políticos efectivamente viven del sueldo de diputado y del sueldo de senador, muchos de ellos, yo les voy a contestar. Gracias.